naturales implicadas, la concentración de iones principales en el espacio intra y extracelular, por lo menos los principales, por supuesto, porque habíamos hecho notar de que la dinámica de los iones dentro de los espacios intra y extracelular es un poco más compleja, ¿no? Que lo que ocurre con 4 tipos de iones. Sin embargo, esos son los que más han sido estudiados a lo largo del tiempo. Entonces, y son los más implicados, por supuesto, dentro de esta dinámica del potencial de acción. Habíamos visto la misma dinámica del potencial de acción, lo que ocurre con este flujo iónico y la sinapsis, ¿verdad? Lo que ocurre también entre la membrana presináptica, el espacio intersináptico y la membrana postsináptica. Bien, hoy nos vamos a adentrar un poco más, correspondería esto de acuerdo a nuestra analogía que habíamos hecho con el iceberg, estamos en el tronco y ya no vamos a descender a la profundidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, requiere de mucha concentración también para seguir el hilo, por supuesto, el hilo lógico que hay en toda esta materia biológica que se da a nivel neurológico. Entonces, hoy vamos a avanzar todo lo que corresponde a las vías principales de neurotransmisión. Vamos a hacer una clasificación de los neurotransmisores. También vamos a hablar de estas vías, cuáles son las principales, por supuesto que no son todas. De hecho, de aquí es que va a salir el trabajo práctico más adelante. No se estresen todavía porque no lo voy a dar el día de hoy. Sin embargo, sí va a salir el trabajo de esta dinámica que ocurre en las vías principales de neurotransmisión. ¿Okay? Pronto van a entender a qué me refiero con eso. Y de ahí vamos a finalizar con la última vía, que es la vía noradrenérgica, y de ahí ya vamos a pasar a la unidad 3 en las posteriores clases, ¿no? Donde vamos a ver las bases neuroquímicas de la conducta. No nos va a alcanzar para verlo todo, por supuesto, elegidos las más importantes, entre ellas la neuroquímica de los sistemas sensoriales, o sea, el sistema somatosensorial y el sistema doloroso, que tienen mucha relación con el grupo 4 de opioides, o sea, el grupo 4 de medicamentos de opioides, en el cual tenemos que saber qué es sedación, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sedación? ¿Okay? Que corresponde a un grupo de medicamentos, ¿no? Psicotrópicos. De ahí vamos a pasar también a lo que es la neuroquímica de los sistemas superiores. He elegido 2 de los que tienen más relación con la última unidad que vamos a ver, que es la memoria y el aprendizaje. He reunido las investigaciones más novedosas e innovadoras dentro de lo que se sabe ahorita de cómo trabaja todo este aparataje neurobiológico en cuanto a las funciones de memoria y aprendizaje. Asimismo también de afectividad y estrés, que si bien no es un sistema, vamos a decir, complejo en el sentido más puro del término, pero sí es considerada una función psíquica también, que es de mucha relevancia en materia clínica, por supuesto, ya que la mayoría de los trastornos mentales están relacionados con ciertas disfuncionalidades en la afectividad y también con el no detenimiento de un estrés, ¿no? O sea, un estrés prolongado. Entonces, aquí ya estaríamos en la máxima profundidad en cuanto a complejidad de la materia, pero de ahí otra vez volvemos a ascender nuevamente, ¿okay? En la unidad 4 y en la unidad 5. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de las vías principales de neurotransmisión. Para eso, primero tenemos que dar conocimiento sobre qué tipo de neurotransmisores nosotros tenemos dentro de este aparataje neurobiológico. ¿Okay? Aquí he resumido una tabla, ya que contienen más de 20 neurotransmisores, y en realidad los descubiertos han sido hasta más de 40 hasta la época actual, con propias dinámicas, por supuesto. En este caso quiero darles un poquito de un marco de referencia para esto. Esta tabla ustedes la pueden encontrar en el manual de Cole y Wishart, que es Neuropsicología Humana, se llama,
de la editorial médica panamericana fue publicado este manual en el año 2017. Tengo entendido que el próximo año va a salir uno nuevo de ese mismo manual, de esos mismos autores. Bien, aquí tenemos entonces categoría general de los neurotransmisores, su clase perteneciente, el nombre del neurotransmisor y la abreviatura. Las dos categorías son la categoría de neurotransmisores de moléculas pequeñas de acción rápida. Estas moléculas, a diferencia de la segunda categoría, son moléculas derivadas de las monoaminas y monoaminoácidos. La segunda categoría son los neurotransmisores de moléculas grandes y de acción lenta. O sea, hay una correspondencia, ¿no? Si tiene un menor peso, entonces la acción es mucho más veloz, mucho más rápida. El efecto que va a tener este neurotransmisor sobre el organismo. ¿Me entienden, no? Si hay mayor densidad, o sea, mayor peso de la molécula, es lógico que va a procesarse esto o va a efectuar este neurotransmisor de una manera un poco más lenta, ¿no? O sea, de acuerdo a la densidad. Entonces, esta categoría hace relevancia de el efecto y la densidad, por supuesto. Por eso es que se dividen en dos categorías. Dentro de la categoría de neurotransmisores de moléculas pequeñas de acción rápida, tenemos tres clases, la clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1 solamente hay un neurotransmisor, que sería la acetilcolina, cuya abreviatura es ACH. Tenemos la clase 2, donde están la dopamina, serotonina, adrenalina y noradrenalina, y aquí están sus respectivas abreviaturas. En la clase 3 tenemos de la categoría 1, tenemos el glutamato, aspartato, glicina y gamma aminobutírico. Se lo conoce más por su abreviatura, obviamente, que es gamma. En este caso, por ejemplo, la gamma aminobutírico, generalmente cuando el nombre es compuesto, indica un compuesto complejo. Lo más conveniente en psicofarmacología es designarle por su abreviatura, es decir, denominarlo por su abreviatura. No así en todas, ¿no? Por ejemplo, dopamina, nosotros le decimos dopamina, no le decimos DA. O a la serotonina no le decimos 5-HT, le decimos serotonina, porque no representa, el nombre mismo no representa un compuesto complejo, ¿verdad? Bien, en la clase, de ahí nos vamos a la segunda categoría, los neurotransmisores de moléculas grandes de acción lenta. Estas moléculas son polipéptidos, o sea, proteínas. Tenemos el grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. El grupo A, que corresponden a las hormonas hipotalámicas, tenemos la siguiente. La hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de luteinizante, la hormona, perdón, la somatostatina. Tenemos en el grupo B los péptidos hipofisarios, la adrenocorticotropina, la beta endorfina, conocida como B-endorfina, la melanocitoestimulante, la prolactina, que es una de las más conocidas, la tirotropina y la vasopresina. Estos corresponden entonces al grupo B de péptidos hipofisarios. De ahí venimos con el grupo C, péptidos que actúan en el intestino y el encéfalo. Tenemos la leucina encefalina, la metionina, la sustancia P y la insulina glucagón. De ahí nos pasamos al grupo D, moléculas que actúan sobre otros tejidos, que es la bradicinina y la calcitonina. Estas dos las vamos a avanzar, por supuesto, más adelante. Bien, estos entonces corresponden a la clasificación de los neurotransmisores. Obviamente van a haber preguntas de examen dentro de esta clasificación, de manera que estas diapositivas en particular las voy a pasar una vez finalicemos la clase para que ustedes puedan estudiar. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, No, listo. vamos. Bueno, perdón, ¿alguien habló? No sé quién fue. Muy bien, vamos a continuar entonces.
como un adicional a esta clasificación, también es importante mencionar otros tipos de sustancias que tienen efecto dentro de nuestro organismo, pero no están clasificados como neurotransmisores propiamente. Sí tienen efectos neurobiológicos, sí, pero no están dentro de esta tabla, ¿ok? Por eso corresponden a otro tipo de categorías. Hablo de la clasificación de otras moléculas que actúan como efectores en el organismo. Entre esas están los neuromoduladores, que son importantísimos, por supuesto, los vamos a avanzar. De hecho, ya lo hemos avanzado un poco en la anterior clase. Pero a diferencia de los neurotransmisores, los neuromoduladores son moléculas o biomoléculas que se encuentran en la neurona postsináptica. Pueden ser agonistas o antagonistas, o sea, pueden modular la actividad excitando al neurotransmisor o inhibiéndolo también. ¿Ok? Los agonistas son excitadores de los receptores postsinápticos y los antagonistas son inhibidores que degradan a los neurotransmisores. ¿Ok? O sea, participan dentro de esta dinámica sináptica, del proceso sináptico. Sin embargo, por naturaleza y por finalidad son diferentes a los neurotransmisores. ¿Ok? De ahí tenemos las hormonas, que son sustancias biomoleculares que afectan la función de otras células. Hay dos diferencias fundamentales con los neurotransmisores. Si bien también las hormonas participan, de hecho algunos neurotransmisores pueden comportarse como neurotransmisores y también pueden comportarse como hormonas. ¿Cuál es la diferencia? O las diferencias, mejor dicho. Que a diferencia de los neurotransmisores, que su acción es corta, a corta distancia, en cambio las hormonas sí tienen una acción a larga distancia, ¿ok? Porque el efecto no se produce a corta distancia, ni siquiera se produce en una misma dinámica. Puede ser lanzado de un lugar A a un órgano B. ¿Me entienden? O sea, no, ni siquiera está dentro del mismo sistema. O sea, no es que participa la hormona en el mismo sistema donde genera o donde se produce, sino que va a ir a otro lado del cuerpo. Entonces, esa es una de las diferencias con los neurotransmisores que sí participan donde se los producen. Por ejemplo, la dopamina se sintetiza dentro de un determinado botón terminal, ¿verdad? Y participa ahí mismo, en el mismo botón. La hormona no ocurre lo mismo, porque su participación es mucho más lejana. Y segundo, la forma en que se conduce la hormona es a través del torrente sanguíneo. A diferencia, por ejemplo, del neurotransmisor que es lanzado al mismo espacio intersináptico, ¿verdad? O sea, su dinámica y su acción están dentro de dentro de un mismo sistema, vamos a decir. Las hormonas no ocurre eso entonces. Por eso es que como son a larga distancia, entonces se tienen que enviar por el torrente sanguíneo. Y también una de las que han sido más marginadas dentro del estudio, por lo menos el estudio neurobiológico humano, son las feromonas, dado de que no son sustancias con mucho, vamos a decir, con mucho pronunciamiento dentro del organismo, ¿no? Sin embargo, sí están presentes en nuestra especie, como están presentes también en las otras especies de animales. Las feromonas son sustancias biomoleculares excretadas fuera del organismo, con la finalidad de provocar una reacción en otro organismo. Fíjense que tanto los neuromoduladores como las hormonas y los neurotransmisores tienen un efecto en el mismo organismo. En cambio, en las feromonas no pasa eso, sino que el efecto va a ser en otro organismo. No está muy pronunciado, por supuesto, en la especie humana, como bien les decía. No hay tanto pronunciamiento, o sea, no hay tanto efecto en otro organismo. Sin embargo, en otras especies es mucho más pronunciada la acción de una feromona, ¿no? Tiene dos finalidades. Una finalidad puede ser defensiva. Por ejemplo, muchas especies, ustedes saben que orinan sobre determinado territorio con fines obviamente defensivos, ¿no? Con fines de demostrar que ese territorio es suyo.
Y por otro lado también podemos notar de que también tiene fines sexuales, ¿verdad? Por lo general son excretados a través de la transpiración o la orina. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Uy, están calladitos y están tímidos. Ninguno tiene su cámara. Todo claro, listo. Muy bien, gracias, Stephanie. Bien, ok. Vamos entonces a continuar. Eso respecto a la clasificación de los neurotransmisores. Por favor, una vez que finalice el Zoom, voy a enviar un nuevo enlace para que volvamos a conectar, ¿ok? Que sea la dinámica automática ahí. Bien, vamos a hablar sobre las vías principales de neurotransmisión, ¿ok? Eh, Fíjense que en la tabla nosotros hemos mencionado las clases y los grupos que pertenecen dentro de alguna de las categorías de neurotransmisores. En este caso, las más estudiadas en psicofarmacología son las de clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Ok? La clase 1 es la primera vía que vamos a ver, que es la acetilcolina. Es decir, cuando hablamos nosotros de un neurotransmisor, tenemos que también pensar en que este neurotransmisor tiene actividad en alguna parte más que en otras, ¿verdad? En este caso, en nuestro encéfalo. Entonces, cuando yo digo vía, estoy diciendo tengo que implicar algún neurotransmisor, porque vamos a seguir la ruta de la actividad que implica este neurotransmisor dentro del cerebro. Entonces, las vías más estudiadas han sido la vía colinérgica, que es de acetilcolina, o sea, cuál es la ruta, el circuito, el trayecto o el tracto de un lugar A un lugar B. ¿Ok? Donde participa mayormente y tiene mayor actividad ese neurotransmisor. También tenemos el neurotransmisor dopamina, o sea, que tiene una vía también principal, la dopamina, lo mismo con la serotonina, lo mismo con la adrenalina y noradrenalina. ¿Ok? Estas han sido las más estudiadas. Hablo de la acetilcolina, de la dopamina, la serotonina, la adrenalina y la noradrenalina. No obstante, debemos saber que cada neurotransmisor tiene también una vía o más de una vía, ¿ok? Donde participa en alguna dinámica y por lo tanto influencia de alguna manera la función psíquica o también la conducta y el comportamiento, ¿ok? Si bien voy a hacer una mención aquí importantísima, pero entre paréntesis, por favor, esto no lo voy a preguntar. Si bien nosotros estamos acostumbrados a tomar como sinónimo el comportamiento y la conducta, no hacen referencia de lo mismo. ¿Ok? Esto es importante saberlo durante la formación en psicología. ¿Ok? Cuando hablamos de comportamiento no estamos hablando bajo ninguna circunstancia de conducta. Cuando hablamos de conducta no estamos hablando de comportamiento. Por eso no hay que tomarlo como sinónimo. Si queremos englobar a ambos, tenemos que referir dentro de nuestra sentencia a ambos, por supuesto, ¿no? Fíjense que ahora he denotado, entonces, cuando yo hablo de una vía de algún neurotransmisor es porque va a marcar algún tipo de influencia tanto en la función psíquica, las emociones, la memoria, aprendizaje, etcétera, etcétera, y también puede marcar una influencia cuyo efecto se va a notar tanto en la conducta como también puede notarse en el comportamiento. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre uno y otro? Me voy a apartar un poquito de acá. ¿Ven? Ya. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre conducta y comportamiento? En términos generales, no necesito ningún tecnicismo, ¿no? Solo en términos generales. ¿Por qué no simplemente hablamos de conducta si vamos a referirnos también al comportamiento? O viceversa, ¿no? Puede ser que uno se aboca a los hechos observables
y el otro embarca todo, digamos, también un poco la actitud y procesos más internos. Bueno, he leído, gracias Stephanie, he leído ciertamente algunos manuales donde hablan de una actitud, que no estoy tan en desacuerdo. Sí, sí, uno de los términos denota, por supuesto, alguna forma de actitud. Entendamos la actitud como un conjunto de acciones, ¿no? Que tienen cierta frecuencia y cierta intensidad. Pero no enmarca la diferencia fundamental, porque la actitud puede también notarse en la conducta o en el comportamiento. O sea, no es lo que delimita conceptualmente la diferencia. Pero sí me parece interesante el concepto de actitud que se maneja para figurar siempre al comportamiento, que no estoy del todo en desacuerdo. En cuanto a lo que me dices de que uno es la expresión de algo interno, bueno, creo yo que la conducta y el comportamiento tienen esa naturaleza, ¿no? De ser una expresión de algo interno, ¿no? De algo que se quiere manifestar. Eh, entonces no denota, no es la diferencia fundamental. Gracias, Estefano. ¿Alguien más? Me doy el tiempo porque es importantísimo entender en materia de psicofarmacología, sobre todo entender que hay diferencias conceptuales que no deben ser tomadas como sinónimo desde el punto de vista profesional. ¿Alguien más? Listen, eh, yo digo que la conducta es algo de uno y el comportamiento No se vendría a ser escucha muy algo bien. Perdón, no se sería escucha muy bien. miau, un rato. Listen, ¿me Sí, sí, escucha? sí, Ya. fuerte. La conducta de uno, o sea, propio. El comportamiento tiene que ser algo más externo que sí te lo pueden poner, digamos, ¿no? La sociedad, algo así, digamos, ¿no? Para mí, no sé si estará bien o no, pero es lo que uno piensa, digamos, la conducta es propia de uno y ya el comportamiento viene a ser todo, digamos, ¿no? Lo que recibimos afuera. Bueno, muchas gracias, pero no podría decirle si está bien o no porque no la he escuchado. Justo en las partes donde está mencionando el concepto es ahí donde se corta o se Eh, la, escucha la muy bien. conducta Ahí se eh, escucha. es, ya es más de uno, digamos, ¿no? Esa es la conducta que yo tengo ante cualquier situación. Y el comportamiento, que ya Ahí viene es mucho donde, más. ahí es donde se corta. Mire, cabalito en el No sé, concepto se corta. Le agradezco ya. sí, de todas maneras. Vamos a ingresar Hace, nuevamente. hace referencia a que el comportamiento es como las leyes o las normas que nos rigen como sociedad. Estamos regidos por eso. Eso es lo que está tratando de decir. Ya, ok, eso. A ver, se rige por las normas. A ver, vamos a volver nuevamente a discutir. Estoy dando un buen paréntesis porque esto es importantísimo. De hecho, una vez que entendamos bien ambos conceptos, cuáles son las diferencias y similitudes, nos va a abrir un mundo de información, ¿ya? Entonces voy a dar un poquito de tiempo para poder resolver esta cuestión antes de proseguir con nuestro avance. Pero a la vuelta, por favor, ya nos queda un solo minuto. Ahorita finalizamos y envío el nuevo mensaje, del nuevo enlace. ¿Les parece? Mm, está bien, Licen. Muy bien, ya, nos vemos al rato.